Creo que ya hemos hablado de dejar atrás lo que pasó en la jungla. Era época de celo. ¿Cómo podía saber que era tu hermana? La PlayStation 2 vivió el prime de los juegos de plataformas en 3D. No es secreto para nadie que la Nintendo 64 vio nacer este género con la salida de Super Mario 64. Un juego que sentó escuela en diseño de niveles, progresión de juego y exploración de mundos semiabiertos. Es un juego tan icónico que aún 30 años después de su salida sigue brindando temas de conversación sobre el desarrollo de videojuegos. La comunidad de speedrunners lo tiene casi que como una religión, y con la cantidad de mods y creepypastas que han salido, podríamos decir que Mario 64 es el Garry's Mod de Nintendo. Por supuesto, la Nintendo 64 también nos dio joyas como Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, Camelon's Twist, Rayman 2 The Great Escape, Rocket Robot on Wheels y el juego de Toy Story 2. Pero en mi opinión, creo que fue en la sexta generación de consolas donde los plataformeros vieron su lado más emblemático, sobre todo en la PlayStation 2 y su interminable catálogo de videojuegos, el cual permitió una variedad en su repertorio que pocas consolas han logrado replicar y que pusieron en el mapa estudios de poca monta con juegos experimentales, diferentes y hasta algunos que parecen sueños febriles. El caso es que los juegos de plataformas de la PlayStation 2 eran una cosa única, llevaban sus géneros al siguiente nivel y hasta supusieron un estándar en la propia industria, de modo que tenías juegos de IPs establecidas como Rayman 3 Hoodlum Havoc o Sonic Heroes, juegos licenciados como Los Simpsons Hit and Run o Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini, y sobre todo propuestas originales como Ape Escape, Klonoa, Psychonauts, Prince of Persia, Scaler, Maximo Ghost to Glory o Haven Call of the King, e incluso videojuegos que ni siquiera eran de plataformas como Kingdom Hearts o God of War tenían elementos de estos juegos. Es loco pensar que un género tan olvidado por el mainstream solía dominar en los años 2000, y creo que mucha gente que sea fan de los plataformeros tiene que apreciar los nuevos juegos de Mario o Astrobot. Y al igual que en el anime o los deportes, los juegos de plataformas de la PlayStation 2 tenían su Big 3. En primer lugar tenías la saga de Sly Cooper, que fue desarrollado por Sucker Punch y que trataba sobre, precisamente, Sly Cooper, un mapache ladrón de joyas junto a sus amigos Bentley y Murray, y que eran constantemente perseguidos por la inspectora Carmelita Fox, y que destacó por combinar el plataformeo con el sigilo, su estilo artístico particular, sus personajes carismáticos, su gameplay, su diseño de niveles y por supuesto, mis papás. Por otro lado tenías a la saga de Jak and Daxter, desarrollada por Naughty Dog en búsqueda de replicar el éxito de Crash Bandicoot, y creo que ya los que conocen mi canal desde hace tiempo saben que esta saga es mi favorita. Tiene todo lo que me encanta, un gameplay entretenido, mundos interesantes, misiones épicas, personajes icónicos, un sentido del humor muy marcado y un desempeño técnico muy adelantado a su época. Y maldigo a Neil Druckmann por condenar a Naughty Dog a rehacer The Last of Us una y otra vez porque los GOTYs le fueron prometidos hace 3000 años. Y por último tenemos la saga de la que hablaremos hoy, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank fue desarrollado por Insomniac Games y lanzado el año 2002. El juego contaba la historia de Ratchet, un Lombax mecánico oriundo del planeta Veldin, que conoce a Clank, un robot rezagado de una fábrica de máquinas de combate. Los dos unen fuerzas para buscar al Capitán Quark y los ayuda a detener el presidente Drek, quien destruye planetas y toma sus partes más esenciales para crear el mundo perfecto para su especie. El primer juego destacó por su gameplay frenético, su enfoque en la acción, su sentido del humor característico, la evolución que tienen los personajes y su construcción de mundo tan única e interesante, lo que la convirtió en uno de los 20 juegos más vendidos de la PlayStation 2 y junto a Jak and Daxter y Sly Cooper logró darle un rostro a los plataformeros de la consola. Aún así, lo que diferenciaba a Ratchet & Clank de Jak and Daxter y Sly Cooper era que la saga de Insomniac era con diferencia la más consistente de las tres, ya que sacaron una cantidad generosa de juegos en la PlayStation 2, con Going Commando, Up Your Arsenal y Deadlock marcando la era de la segunda consola de Sony. En PlayStation 3 hicieron lo suyo con la saga Future, dándonos juegos como Tools for Destruction, Quest for Booty, A Crack in Time e Into the Nexus, junto a algunos spin-offs como All for One y Q-Force, y ports de los primeros 3 Ratchet & Clank y Deadlocked. En PlayStation 4 se presentaron con el reboot o reinterpretación del primer juego que va a ser importante para esta reseña. Su juego más reciente fue Rift Apart en 2021 para la PlayStation 5 y se tiene contemplado un nuevo juego para máximo 2029. En mi caso, aunque soy un fanboy de Jak and Daxter, le tengo cariño a la saga de Ratchet & Clank. A pesar de que solo jugué el reboot de 2016 y Size Matters, que ni siquiera fue desarrollado por Insomniac sino que por High Impact Games, que también hicieron Clank Agente Secreto y... solo eso. Ni siquiera pienses en meterte en el frame. El caso es que a pesar de no haber jugado a la franquicia sin contar esos dos juegos, Ratchet & Clank es una saga que me gusta tanto en su sentido del humor, el universo que presentan, lo carismático de sus personajes y su amistosa rivalidad con Jak and Daxter. Encontrar esa pancarta en Villa Refugio fue el pic de la ficción para mi yo de 13 años, y sinceramente respeto que a diferencia de la saga del dúo dinámico y la del mapache, Insomniac no haya querido dejar a su suerte a la franquicia. Muy a pesar de que estaban también con la saga Resistance, Sunset Overdrive y los juegos de Spider-Man, la saga de Ratchet & Clank sobrevivió a los cambios de la industria de los videojuegos
videojuegos en donde los plataformeros no son la norma, y es difícil ver una saga en las grandes ligas que no sean un Mario o un Sonic. Y me da risa la gente que dice que la saga de Ratchet & Clank está muerta. O sea, viejo, tu franquicia sobrevivió a una purga de sagas muertas y confirmaron que están en planes de hacer una nueva entrega. ¿Y eso te parece una franquicia muerta? ¡Miren a la mía! El último juego que sacaron fue en 2009 y fue una mierda. Después de eso, Naughty Dog nos empezó a migajear con ports a PS3 y PS4 y los ports de PS4 valen callampa. Y ni siquiera estoy seguro de que en el caso de que revivan a la franquicia voy a celebrar, porque hay una posibilidad del 90% de que Neil Druckmann va a estar involucrado en la producción, o peor, en el guión, o peor, en la dirección. Así que fans de Ratchet & Clank no saben la suerte que tienen. Pero sacando la proyectada de recién, hace poco dije que el reboot de Ratchet & Clank juega parte importante para la reseña de hoy, ya que el juego fue lanzado en simultáneo con su película para cines. Así es, Ratchet & Clank es tan relevante como para tener una película estrenada en cines. ¿A eso le llamas franquicia muerta? Bueno, ¿qué tal estuvo? Pues veamos. Así que Lombax y Robots, esto es Ratchet & Clank, la película. La película comienza en el espacio, donde el presidente Drek da un discurso sobre su plan malvado, presentándonos también a su asistente Victor Von John, que ya les adelanto es el mejor personaje de toda la película. Llamando a mamá. Hola, casa de los Horkelberg. Drek pone las cosas en orden y llama a activar el desplanetizador, el cual convierte los planetas cercanos en rocas inertes desprovistas de cualquier señal de vida. Y ahora cortamos a un taller mecánico en Veldin donde se nos presenta a nuestro protagonista, Ratchet, quien está haciendo ejercicios por la tele junto a un robot sacado de los 80s. En eso, las noticias anuncian la destrucción del planeta de antes, presentado por Dallas Wanamaker, pero sin mi vieja Juanita Álvaro. El caso es que el gobierno autoriza un puesto vacante para los Guardianes Galácticos, y ahora pasamos a un anuncio de estos por parte del Capitán Quark, en donde dicen que van a estar reclutando novatos en Veldin, el planeta de Ratchet, cosa que emociona al Lombax de forma que se encierra sin querer en su cama plegable. Cortamos al taller donde un viejito viene a recoger su auto, pero Ratchet lo modificó en lugar de repararlo. Temo que cometió un error. Necesitaba que reparara mi asiento eyector. ¿Para qué reparar algo si puedes mejorarlo? ¡Jaja! ¡Estafé un viejito! Ratchet sube al viejito a la nave y activa el propulsor magnético, el cual atrae a todos los objetos metálicos, aunque no tiene un uso real, pero la intensidad del propulsor es demasiado grande y los dos se largan del taller en la nave, mientras los objetos metálicos los persiguen por el magnetismo. Ratchet trata de apagar el vehículo como puede y lo consigue a duras penas. ¡Quiero un refuerzo! Cortamos al planeta Quartu, en donde revisan el siguiente planeta en ser destruido, pero que está protegido por los Guardianes Galácticos, y el plan es atacar primero a estos para que tengan vía libre. Victor dice que es imposible porque no tienen un ejército, pero Drek dice que en 2 días eso cambiará. Regresamos al taller donde Grimrod, jefe y tutor de Ratchet, lo regaña por todo lo que ocurrió con la nave y el viejo y por ser un irresponsable. El tema es que Ratchet tiene el sueño de ser un guardián galáctico como Quark, pero su jefe le dice que no se haga muchas ilusiones. Aún así le pide ir a hacer las pruebas, así que medio a regañadientes lo deja ir. Ratchet llega a la zona de reclutamiento donde se nos presentan a los guardianes, Cora Veralux, la artillera, Brax Lectrux, el bruto y el único inigualable Capitán Quark, quien le dice que los indicados son los civiles de Veldin, también advirtiendo de los peligros, haciendo gala de sus logros y asegurando que si tienen corazón pueden ser parte del equipo. Bueno, acto seguido rechazan a Ratchet por su inexperiencia y por tener un historial criminal a su nombre, así que lo mandan a su casa. Sáquenme de este pueblucho de aliens vulgares. Ahora cortamos a Drek presentando al Dr. Nefarius, un científico loco responsable de la creación del ejército que va a destruir a los Guardianes Galácticos, los cuales son de una tecnología sumamente avanzada. De pronto cae un rayo que modifica los modelos y corta la luz. Al volver, de la ensambladora sale un robot pequeño que adquiere toda la información de los objetivos, pero esta parece agarrar conciencia y uno de los robots lo detecta como un modelo defectuoso. El robot escapa y Victor lo persigue, hasta que se va en una de las naves para advertir a los guardianes. ¿Computadora? Llévame a la base central de los Guardianes Galácticos. Destino asignado. No vamos a lograrlo, pero bueno, ¿qué se pierde con intentar? Ratchet regresa al taller, decepcionado por no haber quedado dentro de los guardianes, y se va al techo a observar las estrellas, pero en eso ve a una nave estrellarse no muy lejos del taller, así que va a investigar. Baja por el precipicio para ver si hay alguien dentro, encontrando al robot que escapó. Lo saca de la nave, esta explota y analiza sus compuestos, hasta que despierta y trata de caminar mientras habla sobre el ejército de Drek, así que el Lombax ofrece arreglarlo en su taller y le pone Clank como nombre. En el taller, Ratchet arregla a Clank y el robot dice que está en una misión para advertirles a los guardianes sobre el ejército de Drek. Ratchet dice que lo puede ayudar ya que miente acerca de que ellos son sus amigos y que tiene una nave en óptimas condiciones. Cortamos a Ciudad Alero, donde el ejército de Drek asedia la base de los guardianes, y después de un pedazo de transición regresamos con Ratchet y Clank llegando al planeta, donde el robot trata de saber cuál es la raza de Ratchet y ¡Flip the
Baxter! ¡Entre migaja y migaja hacemos el pan! Ratchet dice que es un Lombax y que fue abandonado en Belding cuando era solo un bebé. Entonces los dos llegan a Ciudad Alero y observan cómo el ejército de Drek invaden la base, mientras que Quark, Brax y Cora los contienen como pueden y Víctor farmea aura. Ok, eso estuvo bueno. Ratchet ataca a la nave, pero como no tiene sistema de apuntado, le da la estatua de Quark. Así que Clank es ahora el que pilota, aunque lo hace como Charles Leclerc Sprint Miami 2025. El robot dice que debieron contactar a los guardianes desde el inicio, pero Ratchet dice que ni los pelarían, con Clank descubriendo que el Lombax mintió y que el robot grabó toda la conversación. Ratchet logra estabilizar la nave mientras los guardianes siguen aguantando la carga del ejército de Drek. Clank modifica el propulsor magnético para atraer a los robots y los dos cargan por arriba llevándose el ejército por los aires, haciendo pedazos la nave principal y provocando la retirada de Víctor. Los ciudadanos van a celebrar a los héroes, no los guardianes, sino Ratchet y Clank, cosa que a Quark lo pone celoso y ahí está mi vieja, aunque prefiere la original. El caso es que Clank dice que Drek fue el responsable del ataque y por presión social, Quark nombra a Ratchet y Clank como nuevos guardianes galácticos. Mientras tanto, Drek está furioso porque su plan no funcionó debido a que no contaban con la aparición de Ratchet y Clank, y ahora tienen que idear un nuevo plan, así que Nefarious sugiere una forma de destruir a los héroes. ¿Cómo se destruye un equipo de héroes? Cadenas, cuchillos, pistolas, una roca gigante. ¿Roca? Les dije que era el mejor personaje. Nefarious dice que la mejor forma de destruirlos es desde dentro, y sugiere manipular al miembro más pendejo del grupo, quien resulta ser el Capitán Quark. De regreso con los guardianes, Brax tendrá que hacerles un curso intensivo al dúo, y se nos presenta el Aris, la estrategia de los guardianes galácticos, que tiene su oficina en un almacén. Así que dejan a Clank en la oficina y a Ratchet se lo llevan a la sala de pruebas, donde le dan su prototraje y empieza un montaje del Lombax probando las diferentes armas, que no sé cómo lo hicieron, pero parece el tutorial de un videojuego con escenas cómicas entre medio. De regreso con el Aris y Clank, el robot comenta sobre la oficina y, medio por la cara, el Aris revela que antes el Dr. Nefarious trabajaba para los guardianes hasta que se volvió loco. En eso también descubren que un factor común de los planetas destruidos es que falta una parte de su ecosistema. Entonces llegan Ratchet y Quark en sus jetpacks y el Aris y Clank tratan de decirles acerca de lo que descubrieron, pero como el capitán no tiene respeto por nadie, se va sin escucharlos. Ahora pasamos a Ciudad Alero, donde Ratchet es toda una celebridad, aunque Clank cree que la fama está sobrevalorada, cosa que al Lombax no le importa porque le emociona su nuevo estatus, incluso firma autógrafos, hasta que llega Quark a forzar relevancia, cosa que a los civiles no les gusta. ¡Ah, miren, es el plomero del primer juego! Cortamos a la base donde Quark explica su plan en diapositivas dibujadas por él, que básicamente se resume en ir a puros disparos a capturar a Drek. El equipo está de acuerdo, menos el Aris y Clank, que deben pensar de mejor forma el plan, ya que no deben subestimar a Drek, pero el equipo no quiere escucharlos y prefieren ir a los disparos. Los guardianes van a las industrias Drek, donde Clank es instalado en la espalda de Ratchet, ya que es el único que conoce bien las instalaciones. Los cuatro se lanzan a la acción y llegan hasta la fábrica. Ay no, las transiciones piantes regresaron. El grupo va en diferentes secciones de la fábrica, la cual parece estar vacía. Ratchet, Clank y Cora van por los pasillos y el robot piensa que entrar fue demasiado fácil. Lo que no saben es que Drek da inicio a la fase 1 del plan, el cual es activar a los señores Zurkon, que son enemigos propios de los juegos. Ratchet, Clank y Cora llegan hasta una habitación y el Lombax lanza una sierra a los botones para cerrarla, cosa que pudo haber salido muy mal. Mientras que Quark es acorralado por los Zurkon hasta llegar al cuarto principal, donde Drek lo estaba esperando. No te muevas. Está bien, te escucho. Ok, eso también estuvo bueno. Drek se compadece de Quark por cómo Ratchet lo ha estado opacando, y le ofrece una alianza. Al principio Quark lo rechaza, pero en cuanto el equipo de relaciones públicas de Drek lo manipula para convertirse en un mártir, termina aceptando. De regreso con Ratchet, Clank y Cora, el robot encuentra los planos del desplanetizador, el cual no destruye los planetas, sino que los reestructura para crear el planeta perfecto. Y ahora pasamos a Drek y Víctor huyendo y dejando a Zed atrás, el cual es capturado y forzado a responder las preguntas de los guardianes. Eventualmente Zed termina revelando el próximo objetivo de Drek, el planeta Novalis, así que su misión es interceptarlos. Te juro, viejo, estas transiciones me persiguen. Zed es encarcelado y reconoce a Quark porque al final sí firmó el contrato, así que el capitán va a la sala de artillería para desactivar las armas de las naves. Llegan al planeta Novalis, el cual está siendo evacuado, y Quark le dice que su plan es entrar primero para dialogar con Drek, cosa que no parece cuadrarle mucho al resto del equipo. El Aris tiene una sugerencia, pero Quark no la escucha y se va a la nave enemiga. Hashtag presumiendo humildemente. Hashtag soy un ganador. Hashtag fotos sin filtro. Hashtag no es una verruga lo que tengo.
Dios, dame paciencia. Drake contacta a Quark para asegurarse de haber desactivado las armas de su equipo, a lo que el capitán dice que sí y Drake manda a toda su flota a destruir a los guardianes. Estos, al ver que sus armas no están operativas, deciden abortar la misión y retirarse. Victor hace una revisión de la nave descubriendo que Clank está ahí y se va para ajustar cuentas con él. Ratchet decide regresar a la base enemiga para rescatar a Quark, el cual se está dando la buena vida en la nave de Drake. El Lombax hace lo que puede para llegar a la nave hasta que sale disparado hacia la misma. ¿Qué fue eso? Lo ignoro. Iré a investigar. Yo de verdad no entiendo la adaptación de este doblaje. El caso es que Clank va a ver qué fue ese ruido, solo para descubrir que Victor vino por él. Regresamos con Ratchet dentro de la nave de Drake para detener el desplanetizador, solo para que el presidente lo capture en una burbuja eléctrica. Y ahora volvemos con Victor buscando a Clank. El Aris ataca al mercenario, pero esta es lanzada hacia una tubería, cosa que asusta a Victor y Clank tiene una idea, así que va al arsenal por la Thundersmack de All for One y activa una lluvia artificial que oxida a Victor antes de que lo mate. Y ahí se fue el mejor personaje de esta cosa. En la nave de Drake, el presidente le cuenta a Ratchet por qué destruye planetas y descubre que Quark traicionó a los guardianes. Drake manda a Ratchet a una nave de escape y destruyen Novalis. Los guardianes fracasaron en su misión y Quark se da cuenta de la cagada que se mandó y de que Nefarious trabaja para Drake. Ratchet ve cómo no pudo salvar el planeta y de regreso a Veldin, la noticia de la destrucción de Novalis y la traición de Quark se esparció y el Lombax tira a la basura sus pósters y juguetes de los guardianes. Grimrod sube en su grúa para animarlo, en un chiste que dura más que mis ganas de seguir viendo esta cosa. El caso es que su jefe le dice que los guardianes lo llevan mensajeando por días y recuerda el día en que conoció a Ratchet, pero el Lombax dice que solo quería hacer algo grande para ser importante. Entonces su tutor le dice que para ser un héroe no necesitas hacer grandes cosas, sino hacer lo correcto. Regresamos con Drake haciéndole un funeral a Victor, porque es difícil perder al mejor personaje de la película, y manda a traer el nuevo planeta que hizo con los ecosistemas de los mundos exterminados. De regreso en el taller, Ratchet barre la entrada y Clank lo visita para convencerlo de volver, pero el Lombax no quiere ya que siente que la fama se le subió y se siente responsable por la destrucción de Novalis. Echarte la culpa y asumir la responsabilidad son dos cosas muy diferentes. Si de verdad quieres hacerte cargo, te asegurarás de hacer lo correcto la próxima vez. Puedo criticarle muchas cosas a esta película, pero esa frase está muy buena. Clank dice que Drake aún tiene un último objetivo y necesitan a Ratchet. En eso llegan los guardianes para buscarlo. El Lombax se disculpa con el equipo por abandonarlos, pero después de otro chiste largo, se preparan para el ataque, aunque ahora van a escuchar el plan de Elaris, el cual es básicamente desviar el desplanetizador ya que no pueden pararlo, y a Ratchet se le ocurre usar el propulsor magnético. Regresamos a la nave de Drake donde Quark encara al presidente por atacar a los guardianes. Ojo, no por destruir un planeta habitado, sino por atacar a sus amigos. Pero Drake no le da importancia y el capitán advierte sobre la locura de Nefarious, a lo que el presidente tampoco le da importancia, incluso piensa hacer camisetas de ellos. Nefarious aparece y dice que él fingió su muerte, se burla de él por vender a sus amigos y lo relegan a vigilar el refrigerador. Nefarious y Drake quedan solos y mientras Drake habla de sus camisetas, el doctor lo transforma en una oveja para tomar el control de la base. No voy a hacer el chiste. Regresando con los guardianes, estos modifican sus naves con propulsores magnéticos y el Aris los llama ya que Clank y ella descubrieron el próximo planeta a destruir, Umbris, que es uno hecho enteramente de un material volátil que al explotar provocará un efecto dominó que destruirá su sistema, cosa que no fue plan de Drake sino de Nefarious, el cual está enviando al Drake oveja hacia el planeta que creó y activa el desplanetizador. El grupo llega hasta el planeta Umbris, y el plan ahora es usar un holodisfraz para que Ratchet se haga pasar por Quark, acceda a la base de operaciones y se adentran hasta el centro de la nave para desactivar el desplanetizador y el sistema de artillería. Nefarious está por escapar, pero uno de los secuaces de Drake dice que sabotearon la máquina y el doctor tiene que regresar. Quark va a Ratchet y Clank por las cámaras y los va a encarar. El Lombax pone al ex capitán bajo arresto por traición a la galaxia y este dice que lo hizo porque Ratchet le robó su fama. Entonces empieza una pelea entre Ratchet, Clank y Quark. El Lombax trata de convencer a Quark de que Nefarious solo lo está usando para destruir a la galaxia, pero el ex héroe cree que son puras nacadas. La pelea sigue y parece que Quark va a ganar, pero Ratchet le tira un slime y piensan que lo derrotaron. Entonces usa su lanzatornados para atraparlos. Así que Ratchet le dice a Quark que él no es un villano y que si destruyen Umbris no quedará nada. Al ver su tarjeta rota, desiste de matar a Ratchet y Clank y se arrepiente de traicionar a los guardianes. De pronto aparece Nefarious y Quark le dice a Ratchet que lo arreste, pero el doctor le recrimina todos los malos tratos que sufrió durante su era como guardián. ¡Eres el payaso más grande de la galaxia! Puede ser, pero ahora el que se bromeará último serás tú. Espera, ¿cómo? Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene. Claro que no. Parecía que confundiste y combinaste la broma será sobre ti con el que ríe último ríe mejor. Entonces escoge una. Así no, esto no funciona. A lo que voy es que si dices una frase final, al menos tiene que tener sentido y algo de relevancia con la situación. Escucha, tengo miles de frases épicas al año y no todas pueden ser merecedoras del oro. Ahora arriba las manos. Ya falta poco, ya falta poco.
El caso es que Nefarious los ataca y le da el jetpack de Quark, mientras los guardianes preparan los propulsores magnéticos para desarmar la nave y desviar el despenetizador. Los adentro tratan de mantener el equilibrio, Quark intenta detener a Nefarious pero esta activa la máquina, aunque es desviada hacia el planeta de Drek, el cual regresa a su forma original y es barrido como Majin Buu. Cora y Brax lanzan la nave de Drek hacia Umbris, mientras los tres de adentro buscan una salida. Nefarious está por matar a Quark con el Rhino, pero entonces llega Ratchet y dice: "Yo soy el Ratchet & Clank", y lo rachetea tan fuerte que termina cayéndose a su muerte. El Lombax salva a Quark y usan el scooter de Drek para encontrar una forma de salir, así que se dirigen al puente para usar el teletransportador, pero Quark pega un frenazo y queda en la ventana frontal de la nave, así que Clank trata de quitar el teletransportador para ayudar a Quark, mientras caen y la nave explota. Los tres llegan sanos y salvos a la nave de los guardianes. Quark pregunta qué debe hacer para que lo consideren un héroe y Ratchet le dice que solo haga lo correcto. Bueno, acto seguido empiezan a vomitar porque hay que cerrar con broche de oro, ¿no? Clank pregunta si Ratchet volverá con los guardianes, pero este dice que primero debe cumplir una promesa, así que se despiden aunque los dos no quieren irse. En el taller, el negocio va mejor que nunca. Quark anuncia una gira de disculpas por su traición y los guardianes son recibidos como héroes, aunque Ratchet no participa en la ceremonia porque está en el trabajo en plena hora punta. Entonces aparece Clank para acompañarlo durante un tiempo en el taller y la película termina con los dos a la espera de nuevas aventuras y una escena post créditos que muestra que Nefarious sigue vivo, pero ahora con apariencia de robot. El fin. Ah, viejo, con lo bien que íbamos con la trilogía de Sonic y ahora Un Mundo Extraño y Scoof tienen un nuevo compañero de cuarto en el salón de las películas malas del canal. Voy a ser el primero en decir que este video es la mayor larpeada que he hecho en mi vida, porque aunque tengo cierto cariño por la saga de Ratchet & Clank, solamente jugué 2 juegos y no me siento particularmente apegado a la misma como lo soy con Jak and Daxter, pero incluso no siendo un fan, me sentí bastante decepcionado de la película oficial de Ratchet & Clank, y aunque sé que no es la peor adaptación de un videojuego al cine, sin duda es una de las películas más genéricas, aburridas y hamburguesa de nada que he tenido la suerte de ver. Y el hecho de que el director y los guionistas también iban a hacer la película de Sly Cooper, pues no me extraña que la enlataran. Pero como siempre, empecemos por los puntos positivos. La animación está bastante bien. Claro, no es nada impresionante y siento que algunas escenas flaquean ya sea por la falta de dinamismo o de una dirección clara, pero para no venir de una casa animadora de las grandes ligas, el trabajo es bastante remarcable. Los diseños de los personajes son bastante buenos, los mismos llegan a ser tan expresivos como en los juegos más recientes y respetan los que planteó Insomniac en la era de la PlayStation 3. Aunque sí tiene cosas que no me gustan, como la falta de creatividad en el diseño de escenarios y cómo los aliens que conforman a los personajes de fondo son bastante genéricos, lo cual demuestra que en este apartado no le pusieron demasiada cabeza. Algo que sí me sorprendió de la animación es que esta fue realizada por Mainframe Studios, que se llamaba Rainmaker Entertainment del año en el que salió esta película. Y si les suena el nombre es porque Mainframe es el encargado de las películas de Barbie directas a DVD que todos vimos en nuestras infancias, junto a algunas de Max Steel, Hot Wheels y esa película rara de Stuart Little en 2D, y esta fue su segunda producción para cines, la cual honestamente es un gran progreso en comparación a sus producciones más habituales, aunque sí hay mucho terreno que mejorar. No suelo hablar de las actuaciones de voz, ya que estas películas las veo con doblaje, pero me parece digno de aplaudir que sí trajeran algunas de las voces originales de los personajes principales, de modo que James Arnold Taylor, David Kaye, Armin Shimmerman y el fallecido Jim Ward retoman respectivamente a Ratchet, Clank, Nefarious y Quark. Menciono esto porque la industria animada de Hollywood no suele tener en cuenta los actores de voz, y prefieren llamar a celebridades cuyas voces no pegan ni por si acaso. Así que mis respetos por al menos respetar el elenco de voces original y reconocer el trabajo de actores de voz. Sí, hasta ahí llegan las cosas buenas. Creo que este video va a ser más corto de lo usual. Tengo que decir que el guión es muy malo. Casi pareciera que los de producción tomaron las ideas más genéricas para una película animada y las pusieron todas con cinta adhesiva para que funcionara, porque la verdad es que Ratchet y Clank no es nada del otro mundo. Es una película que no me generó nada. Me costó terminarla porque aun cuando la misma intenta ser frenética, dinámica y estimulante, a mí me terminó aburriendo. No sé si es por la animación o por el ritmo, pero no estaba mintiendo cuando dije que Ratchet & Clank es una de las películas más nada que he visto en mi vida. Uno de mis problemas principales con la historia es que no se atreve a hacer nada, ya que plantean algunos tropos para desarrollarlos solo para que al final sean resueltos en 10 minutos, como cuando Ratchet le miente a Clank acerca de que los guardianes son sus amigos, una trama que podría haber sido la que creara los eventos de la película, solo para que a los 10 minutos después desechen esa trama. ¿Cuál es el punto de plantear un conflicto si no vas a hacer nada con él? A esto me refiero que es una película sobre nada, ni siquiera se atreve a contar una historia con uno de los tropos más utilizados del cine y prefiere seguir siendo genérica. Otra cosa que no me gusta es la narrativa.
narrativa, porque no solo no les basta con no atreverse a tener una trama con un conflicto más allá del principal, sino que la misma no parece ponerse de acuerdo en cuál es el enfoque, ya que tenemos escenas muy breves para cada personaje que tira información como si fuera un flashbang, solo para cortar a otra escena diferente, lo que hace que no se puedan apreciar los conflictos o las acciones de los personajes, porque la misma no se queda quieta en una escena para desarrollarla, sino que pasamos de escena a escena para ver cómo los personajes reaccionan a cosas, y llega un punto en el que se me hace pesado de seguir, tanto que estoy seguro que en el resumen se notó. Una de las peores cosas que tiene la película de Ratchet & Clank es la comedia, y aquí es un caso triste porque intenta hacer todo tipo de humor de diferentes formas que es admirable como ningún chiste llega a pegar. Así como hay algo fascinante en ver a un comediante fallar, hay algo poderoso en ver como una película que intenta por todos los medios ser graciosa y no lo consigue, porque los chistes oscilan entre aburridos y sin gracia o escenas alargadas que terminan fallando en contar dicho chiste. Es más doloroso considerando que Ratchet & Clank siempre destacó por tener un sentido del humor bastante irónico, absurdo, algo subido de tono y muy vanguardista, algo que le dio una identidad propia y la hizo destacar en la saga de la PlayStation 2. He visto un chingo de gente que repite el meme de "Era época de celo, ¿cómo podías saber que era tu hermana?". Es el "que tu padre es el negro José, qué pena", de los videojuegos, por lo que es increíble lo pésima que es la comedia en la película oficial de los personajes. Para empezar, el humor es el más genérico que te puedas imaginar. La mayoría de los chistes los he visto mejor ejecutados en diferentes películas animadas. El montaje de entrenamiento en donde el protagonista es severamente lastimado fue más gracioso en Kung Fu Panda. Quark tratando de ser sigiloso fue más gracioso en Las locuras del emperador. Y la escena en donde el alien dice "mami" y llama a su mamá fue más gracioso en Looney Tunes de nuevo en acción. No digo que estos chistes son exclusivos de estas películas, pero si vas a hacer chistes similares, por lo menos entiende qué fue lo que hizo graciosos a estos chistes en primer lugar. Y aun cuando los chistes están bien estructurados, los remates dejan mucho que desear, porque al final resultan ser simplemente frases sueltas que no tienen nada de gracioso. Por ejemplo, están los cartelitos mostrando las locaciones. Estas tienen una frase extra que no dicen nada realmente gracioso, solo frases medio extravagantes que son solo eso, frases y ya. Y es algo que se repite a lo largo de la película, en donde hay chistes cuyo remate es solo una frase y ya, ni siquiera una frase ocurrente, es básicamente los chistes más básicos que se les pueden ocurrir. Y recuerden, esta es la misma franquicia de la época de celo. Por supuesto, la película tiene su humor que tanto me carga de mencionar cosas que existen y que demuestra que el guión lo hizo un señor de 40 años, en donde tienen estos típicos chistes que intentan congeniar con la chaviza, mencionando cosas como hashtags o publicidad invasiva que simplemente demuestran la poca creatividad de los guionistas. Porque si ya de por sí en Scoob estaban estos chistes, acá se siente peor porque tratan de implementarlo en una franquicia que ya tenía un humor establecido. Pero por lejos, lo que me parece más lamentable del uso de la comedia es su falta de timing, porque en serio que lo que más me molestó fue el cómo alargaban algunos chistes hasta el punto en el que ya no solo no me dio gracia, sino que activamente me hacía desear que la película terminara, como la escena de Grimroth con el brazo mecánico o la discusión entre Quark y Nefarious. Si un chiste dura demasiado, pierde la gracia. Es como ese amigo que siempre que te cuenta una anécdota se desvía en otros temas y no puede decirle que llega al grano porque sería irrespetuoso. Acá es casi lo mismo, pero peor. De verdad, no he visto una película que falle tanto en la comedia como Ratchet & Clank. Y mira que aquí vimos cosas como Scoob y Un Mundo Extraño, pero creo que en lo que llevamos de canal, esta es con diferencia la película menos graciosa, y no sé si va a ser superada. Regresando a la trama, porque sí, no he terminado de pisotear el guión, la dinámica de Ratchet y Clank brilla por su ausencia, cosa que ya de por sí es criminal si la película se llama Ratchet & Clank, porque a diferencia de los juegos, estos dos no tienen química alguna. La gracia de la saga original era que estos dos no se llevaban del todo bien y las circunstancias terminaron uniendo sus caminos, pero conforme avanza la trama, los dos van aceptándose hasta verse como buenos amigos. Acá son amigos casi de inmediato, y te intentan vender que tienen una conexión única, cuando apenas tienen interacciones juntos y ninguna es memorable, y si es así con la dupla protagónica, ni se imaginan cómo es con el resto. En sí el problema es que le dan demasiado foco a Ratchet y casi nada a Clank. No digo que estos dos por separado no sirvan, hay dos juegos que los tienen a los dos de protagonistas individualmente, pero aquí no hay dos protagonistas que tienen aventuras juntos, sino un solo protagonista que se lleva todos los reflectores, y el compañero queda en el asiento trasero. O sea, ni siquiera cuando la saga de Jak and Daxter pasó a llamarse solo Jak, Daxter quedaba relegado. De hecho, era quien le daba el toque humorístico a los juegos y es quien protagoniza los mejores momentos. E incluso en la saga original de Ratchet & Clank los dos tenían sus momentos. Pero acá se sienten como dos personajes desconectados uno del otro, y parece que los guionistas no se dieron cuenta y los escribieron como dos mejores amigos inseparables, pero de nuevo, no se siente así.
Otro problema del guión es la exposición, porque hay varios momentos en donde la película se pone a explicar la trama, los conflictos de los personajes y hasta los chistes. Viejo, incluso cuando ya dejé de hablar del humor sigue presentando problemas. Pero el caso es que no hay ni un solo momento en donde los personajes no expliquen algo. Ergo, el silencio no existe en esta película. Es cierto que los guionistas no le estaban poniendo voluntad, pero hermano, no se puede ser tan flojo ni aunque quisieras. Y hablando de flojo, la construcción de mundo también lo es. El universo de Ratchet & Clank te presenta planetas interesantes, ecosistemas extraños y una fusión entre la naturaleza más alienígena y la maquinaria más invasiva, incluso teniendo críticas a la industrialización de ciertas sociedades. Pero la película te presenta un universo plano y sin gracia en donde solo destacan Veldin y Ciudad Alero, y eso que muestran poco y nada porque el resto de la película son los personajes en sus naves. No visitamos ningún mundo ni ningún ecosistema, y entiendo que es porque adaptar esos aspectos de un videojuego es difícil, pero por lo menos pudieron haber creado variaciones en los escenarios en lugar de que todo se vea tan plano y aburrido. Seguido a esto, y por si no hubiera más moscas en el montón de caca, hablaré de lo peor de la película, y es que es solo una versión recortada de las cinemáticas del reboot de 2016. Como dije antes, el reboot de Ratchet & Clank en PlayStation 4 iba a jugar un rol importante en esta reseña, y es este. El reboot de 2016 salió al mismo tiempo que la película, y los de Insomniac pusieron varias escenas de la misma en las cinemáticas del juego, por lo que vemos aquí es una versión mutilada y reconstruida de la historia del mismo. Y lo peor es que si juegas a esta reimaginación después de haber visto la película como yo lo hice, la historia se hace mucho más disfrutable, más aún considerando que está narrada desde el punto de vista de Quark, y el hecho de que el juego quita las peores partes de la cinta, así como nuevas secciones que le dan más sentido y hasta interés a algunas escenas, es increíble cómo obtienes una experiencia mucho más entretenida y agradable jugando el videojuego y viendo las partes de la película que no son un bodrio. Sé que una de las más grandes críticas a los juegos de Insomniac es lo estéril que se ha vuelto su estilo de escritura en sus juegos más recientes como Spider-Man Miles Morales, Spider-Man 2 e incluso Rift Apart, pero incluso teniendo sus problemas, prefiero eso antes que una película mal escrita como esta. Ahora pasemos a los personajes. Empezando por Ratchet, una cosa que vi de los fans a la hora de buscar opiniones suyas es que esta versión del personaje está totalmente lobotomizada. Y siendo honesto, tengo que darles la razón, porque la gracia del Ratchet del primer juego era que el tipo era un idiota, era un tipo apático, sarcástico y un pesado, pero que la aventura lo ayudaba a mejorar como persona y a valorar a Clank como amigo. Aquí te lo ponen como el típico protagonista alegre que tiene unas incontenibles ganas de ayudar a las personas y que tiene un gran corazón. Y lo siento, este no es mi prota. Reemplazaron un tipo de escritura típico de un héroe por un personaje insípido y, como dicen los fans, una versión lobotomizada de un protagonista icónico. Clank no siento que cambiara mucho, aunque su personalidad racional y adorable es reemplazada por una más diplomática, e insisto en que lo dejaron muy de lado a lo largo de la cinta, y es triste porque Clank es mi personaje favorito de la saga, así que oficialmente mis dos cabras están washeadas. Quark, si bien tampoco cambió demasiado, le falta el encanto de los juegos en donde es mucho más ingenuo y era un héroe en decadencia que tenía que subsistir de publicidad de poca monta, y su traición tenía más sentido que acá, que solamente es una versión menos insoportable del hijo de Fabulman en Scoof. Drake igualmente fue un villano muy olvidable, más aún cuando en el juego original era un tipo cruel y hablaba como un diplomático. Este de acá es más cómico y eso hace que no me lo tome en serio, porque el personaje no es gracioso de ninguna forma. Nefarious... Un momento, ¿qué carajo hace él acá? Ni siquiera estaba en el primer juego, debutó en Up Your Arsenal y su diseño es súper aburrido y genérico. ¿Cuál fue el punto? ¿Drake no les parecía suficiente? En cuanto a otros personajes, Victor Von John es el mejor personaje de la película y que lo hayan matado fue señal de que los guionistas no le saben. Cora no es memorable ni carismática, pero su diseño me hace decir mi vieja. Elaris tampoco es memorable ni carismática, pero su diseño me hace decir mi vieja. Brax tampoco es memorable ni carismático. Grimrod estuvo ahí sin hacer mucho. Y Zed es el peor personaje, debieron haberlo matado y usar sus piezas para armarse una PC. En cuanto a la música, pues está bien, la composición de Evan Weiss cumple con su cometido, aunque las composiciones de los juegos me gustan mucho más lógicamente, y aquí no las usan, así que fans de Sonic y Mario pudo ser mucho peor. Y por último el doblaje. Y este es un caso curioso, ya que si bien tanto el juego de 2016 y Rift Apart fueron doblados en Bogosan Studios Argentina con Christian Mag y Keiko Gervais como las voces de Ratchet y Clank, esta película tuvo 3 doblajes. El primero fue el doblaje para cines, hecho en los estudios Doblajes Internacionales en Chile, bajo la dirección de Camilo Riquelme. El segundo fue la versión de México para DVD y Blu-ray, hecha en SizeDub bajo la dirección de Andrés García, y la tercera versión realizada también en Argentina fue hecha en los estudios Civisa Media, dirigida por Nicolás Chotnovsky, pero con el Lombax y el robot doblados por Alejandro Graue y Carlos Celestre. En dado caso de que Ale Graue comente, ojalá explique qué pasó acá, porque las voces originales no volvieron pese a tener el mismo director. ¿Y cuál fue la que vi yo? La versión chilena, ya que era la que estaba disponible en Amazon. Y debo decir que el doblaje
doblaje es bueno, las actuaciones cumplieron y las voces estuvieron bien elegidas en su mayoría, y me pareció simpático escuchar expresiones de mi país. No por nada considero el doblaje de Mi Patria el segundo mejor de Latinoamérica, pero eso sí, la adaptación es mejorable ya que hay algunas formas de llevar los diálogos que me parecieron extrañas, aunque bueno, es Dint, seguro no les pagaron lo suficiente como para que les importe. Ratchet es interpretado por Rodrigo Saavedra, quien hace un muy buen trabajo. Por lo general le quedan estos personajes juveniles y optimistas y me parece una muy buena voz para el Lombax. Aún así me surge la pregunta sobre si Saavedra es la única voz de este estilo que hay acá en Chile. Clank es interpretado por Rodrigo de la Paz y sinceramente me costó acostumbrarme a su voz ya que a veces sentía que quería imitar a David Kaye pero no le salía, y aún así siento que supo capturar la personalidad tranquila y diplomática del personaje. Y Quark es interpretado por Matías Fajardo y sinceramente no suena nada mal, le da ese toque heroico y medio lerdo que tiene el personaje, aunque no es la mejor voz que tiene. Ratchet & Clank la película es bastante mala. Aún teniendo una animación bonita, esta posee un mal guión, pésima comedia, una mala dinámica de la dupla principal, una historia poco interesante y con unos personajes que no son ni la sombra de lo que son los originales. Y aunque hay adaptaciones de videojuegos mucho peores y esta cosa no está ni cerca de serlo, sigue siendo una película de una muy baja calidad. Y no me extraña que PlayStation dejara de lado los proyectos animados de sus IPs después del fracaso de esta cinta. Es triste cómo pasamos de la trilogía de Sonic a esta cosa, porque aún sin ser fan a morir de la saga, Ratchet y Clank claramente merecían algo mejor. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. Si preguntan qué pasó con el video de Sonic 2, pues lo volvieron a bajar los de Paramount. De verdad, esa empresa me da tanta rabia, weón, porque ellos no se preocupan de proteger a sus propias películas. O sea, les liquearon Avatar hace un mes y se preocupan por tirarle un video a un canal de 30.000 suscriptores casi. Estamos cerca de llegar, no olviden suscribirse. Pero bueno, al menos ya subí la versión sin copyright y tengo todavía el video original en no listado, así que los que quieran van a tener el link en el comentario fijado de ese video y probablemente en el de este video. Así que eso, por si quieren disfrutar el original. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido.